Bueno, buenos días, compañeros. Nosotros somos Asesoría Financiera Estratégica. Nosotros vamos a presentar nuestro segundo avance del país de Grecia y México. En este segundo avance analizaremos sobre más indicadores, agregados macroeconómicos y cuentas nacionales, para poder analizar de una mejor manera la economía de los países y saber cuáles serían las mejores opciones para poder recomendar y realizar una mejor inversión y saber cuáles serían los riesgos que esto conlleva, así como sus demás pros y contras en este análisis de riesgo país. También trataremos de marcar cuáles serían unas mejores opciones de oportunidades en ambos países y seguir con la relación de inversión. Primero empezaremos con el PIB por actividad económica con el país de México. Eh, eh, en su caso vemos que el nivel de crecimiento ha aumentado un 116%. También podemos notar que hay un abandono en el sector de la agricultura, ya que esta ha decrecido en un 43% con respecto al año 2000, ya que en este hay un pequeño aumento con poco menos de la mitad. En el sector de la minería se ha reducido un menos 28% con respecto al mismo año del 2000. En el sector de la industria, este es el que menos crecimiento ha tenido, con un 12%. En el sector de los transportes se tiene un 18%, estableciendo un pequeño avance. En el sector del comercio vemos que ha tenido un aumento significativo del 45%, y con esto nos da a entender que México se está convirtiendo en un país cada vez más grande, con mayor necesidad de vender para poder comprar. Y en el sector de servicios vemos que México ha tenido un aumento del 27%. Después seguimos con el país de Grecia, donde desafortunadamente no pudimos contar con los datos completos, pero tenemos que, podemos observar que todas sus cifras son negativas en cantidades significativas en el sector de la agricultura. También se ha reducido como en el país de México, aunque en Grecia es el menos afectado con un menos 5%. Este es en el sector de la agricultura, ya lo había dicho. En el sector de la minería se observa un abandono similar que en México, con un menos 26% en el sector de la industria. Este es el más abandonado, con un menos 57% en negativo. En el sector de los transportes y el comercio, desafortunadamente no contamos con datos disponibles. Y por último tenemos el sector de los servicios, donde tenemos que Grecia, con un menos 27%, nos muestra cómo esta actividad, que era de los más importantes, también se ha visto muy afectado. Sobre la población económicamente activa, vemos que existe una gran diferencia entre ambos países, ya que México, al contar con mucho más población, obviamente también contará con más población económicamente activa. Asimismo, podemos observar que sobre la tasa de crecimiento también cuenta con una diferencia, ya que México tiene una tasa positiva, mientras que Grecia tiene una tasa de crecimiento negativa. Con esto podemos saber que México tiene mejor crecimiento en este aspecto. Sin embargo, no todas las personas cuentan con algún trabajo, y en Grecia puede ser más inestable, pero también porque tiene menos población ese país. Respecto a la población económicamente activa, solo podemos ver algunos datos que hay en el país de México, y lamentablemente no pudimos encontrar ningún dato sobre la población económicamente activa de Grecia. Vemos que México tiene una tasa de crecimiento de 1.35%, y esto nos dice que México cada vez tiene más población que se dedica al estudio y que no tiene un lugar en el mercado laboral ni lo está buscando. También desde la población económica gráficas. Y continuamos con el comercio por principales socios comerciales en exportaciones e importaciones. En la parte de México podemos observar la dependencia total a Estados Unidos.
ya sea por el hecho de estar en el Telecán o por la cercanía geográfica que estos dos países tienen. Ahora bien, el alcance económico que comenzó a tener con el país de China provocó que México iniciara un pequeño balance, pues de pasar a depender en casi el 74% de las importaciones de Estados Unidos pasó al 54%, que es una gran diferencia y que China prácticamente absorbió esa diferencia. Por parte de Grecia, si bien se encuentra dentro de la Unión Europea, la dependencia que se generó con el país de China en cuanto a su mercado de importaciones es más que claro, llegando a rivalizar con el país que más interactúa con él dentro de la Unión Europea. Ya sería todo. Gracias. Bueno, ahora les voy a hablar de la parte de importaciones. Y bueno, en las importaciones vemos que México tiene una gran relación con Estados Unidos y igual con Canadá, porque, bueno, es una relación igual que en las exportaciones, depende mucho de Estados Unidos. Y en cambio Grecia también, igual que en sus exportaciones, tiene una gran relación con Italia, pero vemos que a partir de 2012 deja de ser tan grande esta relación y empieza a acercarse con China. Y en el año 2019 podemos ver que sus importaciones con China rebasan un poco más del 5%. A pesar de que esto sea muy poco, recordemos que China pues es bastante importante en el mundo, entonces para Grecia esto puede ser como una pues demasiada dependencia, ¿no? De que ya se está dependiendo de China. Ahora les voy a hablar del ahorro nacional. En México observamos que ha tenido ciertos años en los que su ahorro ha sido de muchos altibajos y por esto tiene una inestabilidad. Pero a pesar de eso, México sigue creciendo y tiene muchos problemas sociales. En la parte de Grecia observamos que a partir de 2007 este país tiene un ahorro negativo, por lo que Grecia tiene un problema a la hora de crear oportunidades en la inversión y también tenga problemas al momento de adquirir bienes y servicios en el extranjero. Y por eso no puede tener una gran inversión porque es un país en crisis y tiene riesgo. Y la que sigue, por favor. Bueno, aquí en las recomendaciones de inversión, como vimos, Grecia desde el 2009 se volvió un país en crisis y de las actividades que últimamente ha estado dependiendo son de minería y de agricultura, que jamás han sido su fuerte por su contexto histórico, que no tiene las condiciones climáticas. Y México es un país en vías de desarrollo, tiene una población extensa y sus socios comerciales principales son Estados Unidos y Canadá y China, por lo que es bastante importante ya que tiene un lugar en el mundo al exportar a estos países tan importantes. La que sigue, por favor. Y bueno, en conclusión, México es el país en el que pensamos que sería mejor invertir porque a pesar de que tiene problemas sociales, igual lo tiene Grecia en cuanto a la corrupción, pero México tiene, como les había mencionado, a Estados Unidos para exportar y pues igual para importar, por lo que lo hace un país bastante competitivo a la hora de invertir. En cambio, Grecia, como no tiene ni una alta producción más que en barcos, todos los demás sectores son obsoletos, vaya, porque no produce a un nivel que puede exportar y básicamente depende demasiado de sus importaciones. Por eso México, al invertir en México, básicamente estás invirtiendo en Estados Unidos para exportar. ¡Ay, qué horror! Ok, bien, ojo ahí chicos con por ahí les dejé ya comentarios con respecto a la presentación, pero ojo ahí, pues justo Grecia está en el Mediterráneo, que es la parte más productiva de Europa y tradicionalmente pues son justamente España, Grecia, Italia, los países eminentemente agrícolas, los que alimentan a Europa, ¿no? Entonces, aguas con esas conclusiones. Es importante no asumir información, lo importante es que nuestras conclusiones estén basadas efectivamente en lo que nosotros encontramos en las estadísticas, ¿no? Entonces, porque justo si no podemos equivocarnos, si es que encontramos algún artículo o algún opinólogo
que mencionaba eso, ¿no? Entonces, aguas ahí con esas conclusiones. Bien, chicos, aprovechados sus minutos. Incluso les quedaron 52 segundos. Bien, vamos entonces con el siguiente equipo, por favor. Sí, profesora, dame un segundo. Vale, ya pueden verla, ¿no? Sí, ahora sí ya se ve. Ok, empezamos. Bueno, nosotros vamos a presentar el segundo avance del proyecto. Y nuestro país es Argentina, somos el equipo 6, Casa Finanzas. En este caso vamos a exponer mi compañero Raimundo y yo, Víctor. Bueno, el plan de exposición básicamente vamos a presentar ese objetivo. Vamos a presentar una serie de gráficas y tablas con indicadores económicos. Son bastantes, así que probablemente nos vayamos un poco rápido. Vamos a analizar simultáneamente estos datos para pues, poder sacar una conclusión. Estos son algunos de los indicadores. No pudimos capturar todos, pero bueno, los más importantes a fin de la inversión, pues sí que los tratamos de poner. Raimundo. Bueno, como Ok. Bueno, como objetivo tenemos el objetivo de la investigación es poder identificar en cuál de estos dos países es más viable tener una inversión. Y pues nos vamos a ayudar de las tablas y de la contabilidad que ya hicimos. Puedes pasar a la siguiente. Para empezar, vamos a ver el PIB per cápita en los dos países. Y como podemos ver, la tendencia en México siempre va para arriba, a la alta, ascendente. Y en el caso de Argentina, durante los periodos anteriores al año 2000, podemos ver que también iba creciendo, pero por una crisis que hubo, se fue para abajo. Pero como también podemos ver, se ha ido recuperando con el paso de los años, aunque también ha tenido sus bajas. Puedes pasar a la próxima. Aquí podemos ver la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, que en Argentina vemos que es demasiado inestable, porque hay puntos muy bajos, seguido de puntos muy altos, seguido de puntos muy bajos. Todo el tiempo, todo el periodo de años que tenemos aquí, vemos que va subiendo y bajando. El caso contrario de México, que podemos decir que es un poquito más estable, ya que aunque también tiene sus puntos bajos, se recupera y no cambia tanto como en el caso de Argentina. Ahora vamos con los principales socios comerciales, que en el caso de Argentina, sus principales socios exportadores son Brasil y Chile, y podemos ver que en el año 2000 y en el año 2020, Argentina bajó mucho. Argentina es la barrita azul, bajó mucho sus exportaciones. En el caso de México también baja, pero no baja de la manera tan drástica como lo hace Argentina. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Ahora pasamos a la evolución de importaciones, que en este caso también bajan, pero no bajan tanto. En los dos países bajan un poco, y los principales socios en importación de Argentina son Brasil, como en la anterior, que vemos que también forma parte de las exportaciones, y Estados Unidos. Ahora las relaciones de intercambio y los principales productos exportados por Argentina y por México, podemos ver también cómo van cambiando del 2000 al 2020, que se dio un aumento. En México, como podemos ver, el aumento es mucho más grande que el que se dio en Argentina. Y podemos ver también que los principales productos importados para Argentina son aceites de petróleo y aceite de soya. Aquí los productos importados. En México, como hemos estado viendo durante la mayoría de las gráficas, se dio un aumento bastante grande. Y en Argentina también se dio un aumento, pero no al nivel. O sea, se da a un nivel mucho más bajo. Y podemos ver que los productos importados para Argentina son medicamentos
y energía eléctrica. Aquí podemos ver cómo estos dos países hacen sus inversiones en educación, cuánto del PIB se utiliza en educación, que estamos viendo cómo en los dos casos se ha utilizado, bueno, ha ido creciendo el porcentaje de PIB que se utiliza para la educación, que yo creo que es algo bueno invertirle a la educación, aunque en México podemos ver que también va un poquito a la baja ya en los últimos años. La siguiente, por favor. Aquí vemos en el desarrollo que realmente esta, aunque la vemos así, si la viéramos mucho más grande, es, pues podríamos ver que se ocupa muy poco PIB en estos dos casos. Se ocupa menos del 1%. Por ejemplo, en México, pues ha subido y ha bajado, pero yo creo que se ha mantenido por el punto 3. Y en Argentina creo que ahí se invierte más en México, en desarrollo, en investigación y desarrollo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos, como ya vimos, tenemos más gasto en educación que podemos ver años anteriores, que se puede notar un gran cambio, por ejemplo, de 1970 al 2000. Y también en Argentina, ahí creo que no ha subido tanto. Y tenemos otro gasto que es el gasto público militar, que ese ha ido a la baja en Argentina, y en México subió un poco. Puede ser por el sexenio de Calderón y todos los problemas que hubo en ese momento, y que es la razón que puede ser que se haya invertido más. Bueno, ahora yo les voy a hablar de evolución del tipo de cambio, tasas de interés e inflación. Aquí también vemos ese salto de 2000 a 2020. Como vemos, el tipo de cambio ha aumentado demasiado en Argentina, al igual que la inflación. La tasa de interés ha disminuido un poco, pero este dato es uno de los importantes para el indicador de inversión de riesgo, y por eso aquí lo expandimos un poco. Vemos que durante la crisis sudamericana, en 2002, es ese aumento sustancial, pero después poco a poco ha ido bajando para mantenerse un poco estable, y pues en una visión general podemos ver que se ha mantenido entre 40 y 20. Aquí vemos la evolución de la inversión extranjera directa e indirecta. Esto es un mejor que indicador para marcarnos si es bueno invertir en dicho país o no. De México, bueno, primero destaco Argentina, que es el color morado y rojo. Cómo se ha mantenido por ahí poquito. Normalmente la indirecta siempre va a estar más abajo en este tipo de países, que por indirecta nos referimos a los préstamos de instituciones, y por eso se le llama inversión indirecta extranjera. Y la de México, que pues ya, como comentaba mi compañero Raimundo, siempre en estas gráficas vemos una superioridad de México en contra de Argentina. Aquí destacamos los principales países inversores, en este caso primero de Argentina, que son Estados Unidos y España. Estos dos coinciden con los dos países. Sin embargo, también tienen la adición de Francia, Chile y Países Bajos. Y sus principales sectores, por mucho, gana la industria manufacturera y la extracción de recursos, en este caso minería y petróleo. Y en el caso de México, les comentaba eso, Estados Unidos y España repiten, pero aquí también se agrega por el Tratado de Telecán Canadá, Alemania e incluso un país asiático como lo es Japón. Y también la industria manufacturera es el principal sector de inversión, y en este caso el suministro de servicios públicos, electricidad, agua y gas. Aquí vemos el ahorro. Nos quise poner juntos pues precisamente para que siguiéramos viendo casi cómo duplicamos a la economía argentina, en este caso en el PIB. Y también vemos cómo el ahorro, sin embargo, aquí cabe destacar el ahorro relativo, es decir, cuánto ahorramos en comparación a nuestro PIB y el de Argentina en porcentaje. Aquí tenemos la composición y evolución de las transferencias de datos de Databank, cómo las transferencias de Argentina han tenido este aumento, han tenido una caída muy grave por eso de 2017, pero sin embargo han estado subiendo. Y las transferencias de México por otro lado. Aquí tenemos el ingreso nacional bruto. También vemos en la Argentina cómo ha caído también en importantes crisis de 2008-2009. Perdón, en México. Y vemos que ha sido muy volátil. Realmente las dos economías son bastante erráticas e inestables. Ahora yo quise meter este último indicador simplemente para irnos adentrarnos al tema. Sabemos que va a venir en el tercer avance un poco más explicado. Sin embargo, cabe destacar aquí en en estos datos los saqué de una página que se enfocaba en México. Por eso podemos ver que destaca ahí en amarillo.
Pero también aquí rescatamos a Argentina, que primero nos fijamos en este indicador por calificación que lo veíamos en la última clase, como México tenía un nivel pues más o menos estable de BBB, y aquí Argentina pues incluso hay datos que faltan, pero podemos ver claramente que no es una buena opción de inversión en el continente americano. Y de este otro lado podemos ver el ENVI, que es el de mercados emergentes, donde pues también destacamos a Chile, digo, destacamos a Rusia, me parece que por aquí estaba China, pero no está. También podemos ver que México tiene niveles más o menos aceptables, y los de Argentina pues, si bien han ido a la baja, podemos ver que incluso hay picos de hasta 6,000 puntos. Aquí, pues, ya finalmente destacamos otra vez este caso argentino, como pues aquí podemos ver, esta gráfica solo va de 2009 a 2019, pero también muy inestable, con muchos picos, aquí en el indicador ENVI, pero que, como podemos ver en la pasada gráfica, pues, ha ido a la baja en general. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, ya sabemos, son realmente muy similares a las que teníamos del pasado avance. Pues Argentina tiene un desarrollo económico muy sorprendente en los últimos años, pero viene acompañado de muchas crisis, mucha inflación. Es una economía errática e inestable en la que, pues, bueno, creo que puedo sacar la misma conclusión que mi compañero Isaac en la pasada avance, que es esperar en este país. Me gustaría mencionar que creo que fue la pasada semana, se han estado haciendo unos tratados para atraer inversión extranjera con dos gigantes asiáticos, Rusia y China. Así que se pueden venir cosas muy interesantes para Argentina, para el sector petrolero y el de energía. Me parece que es el que quiere invertir Rusia. Pero pues ya como conclusión final podemos decir que de momento es mejor invertir en México. Pero si aún así queremos invertir en Argentina, pues ya vimos que los mejores niveles de ganancia están en industria manufacturera y en extracción de recursos, minería y petróleo. Y estas son nuestras referencias. Bien, chicos, en general me gustó que mejoró como la presentación como la tenían. Solo ojo por ahí con el análisis de Bueno, elevador, ¿no? algunos Subió, nos bajó, faltaron, eso no, realmente no nos agrega valor. Entonces, ahí no sáquenle agrega más mucho juguito a esa análisis, claro. información. Y Sí, bien sus formatos de cuadros en cuanto a que en todos me incluyen la fuente, pero me faltan en algunos cuadros las unidades, ¿no? En unos hablan porcentajes, no sí, sabemos si es justamente tasa vimos de su comentario en la mañana crecimiento, y estábamos si es añadiendo las fuentes. proporción, no sabemos en el spread si nos están hablando de puntos porcentuales, de unidades base, pero bueno, en general, bien la presentación y bien llegado a sus conclusiones a partir de lo que sí nos presentaron, ¿ok? Entonces, mucho mejor que el trabajo anterior. Bueno, también no estuvo tan mal el anterior, pero sí se ve la evolución. Muy bien, chicos. Entonces, siguiente equipo, por favor. Bueno, pues nosotros somos el equipo de consultores mexicanos y pues nuestra relación va a ser entre México y Emiratos Árabes. Y bueno, tenemos como objetivo observar en cuál de los dos países es de mayor conveniencia hacer una inversión, analizando el estado de las economías a través del análisis de las cuentas nacionales y otros indicadores. Y bueno, como primer punto tenemos el PIB y pues se puede observar que la economía mexicana está estructurada de la siguiente manera, siendo el sector servicios el mayor componente del PIB, seguido por el industrial. Y bueno, el único cambio significativo que hubo en este lapso fue en 2020, dado que se contrajo en un 8.5% en el 2020, dada pues la pandemia de COVID-19. Y pues las actividades primarias fueron el único sector que pues alcanzó un avance durante el 2020. Y por otro lado, la economía de los Emiratos Árabes está constituida principalmente por el sector terciario, que aporta el 53% del PIB, el cual pues tiene el comercio
el comercio internacional, el transporte, las actividades financieras y el turismo. Aunque el turismo, pues debido a la pandemia, igual tuvo un déficit. Y asimismo, la agricultura, a pesar de que tiene muy poquito porcentaje del PIB, que es el 0.7%, dado que el país no es adecuado para la agricultura y la ganadería. Sin embargo, fue el sector más resistente a la pandemia. Y pues igual en 2020 fue el crecimiento del PIB se contrajo en el 6.6%. En la parte de la población económicamente activa, que tiene por lo menos una actividad económica, en México se observa que en el 2020 fue la población más activa y en 2017 la población económicamente más inactiva. Y por otro lado, en los Emiratos Árabes, en el 2020 igual fue la población económicamente más activa. En la balanza de pagos podemos observar que en México en el 2019 tuvo unas exportaciones de 460.704 millones de dólares y importaciones 455.295 de importaciones. Y asimismo, Emiratos Árabes tuvo de exportaciones 305.250 y de importaciones 223.543.090. Esto quiere decir que ambas economías pues tienen un superávit, o sea, es decir, que sus flujos de entrada son mayores que sus flujos de salida. Y en socios comerciales, pues como era de esperarse en México, nuestro principal socio es Estados Unidos, de donde viene el 43% de las exportaciones y a donde va el 80% de nuestras exportaciones. Y pues esto se da gracias a que tenemos una gran dependencia a las políticas comerciales que el gobierno de este país pues adopte. Y por otro lado, igual tenemos a Alemania con 1.6% de las exportaciones, a Canadá con el 2.8% de las exportaciones, a China y a Corea del Sur. Y asimismo en las importaciones, a China con el 20%, Alemania con el 3.8% y Japón con el 3.7%. Y por otro lado, en Emiratos Árabes, pues tenemos como sus clientes principales a Arabia Saudita, India, Suiza, y como sus principales proveedores a China, India, Estados Unidos y Japón. Bueno, los principales productos importados en México es el gas de petróleo e hidrocarburos gaseosos, partes y accesorios de vehículos, aceites de petróleo, aparatos eléctricos de telefonía y máquinas para el procesamiento de datos. Y en sus exportaciones tenemos vehículos terrestres y sus partes, máquinas y material eléctrico, combustibles minerales y sus productos, instrumentos y aparatos de óptica y médica, y plástico y sus manufacturas. Y asimismo, de Emiratos Árabes tienen sus productos principales exportados son aceites crudos de petróleo o mineral bituminoso, aceites de petróleo o de mineral bituminoso, gas de petróleo, aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía, artículos de joyería y sus partes, y como productos importados tenemos aceites de petróleo o de mineral, el oro platinado, aparatos eléctricos de telefonía, artículos de joyería. Bueno, yo les voy a hablar sobre la relación de los términos de intercambio e indicadores del sector externo de Emiratos Árabes primero. Tomamos como año base el 2018 y bueno, aquí podemos ver el índice de precio de importaciones en donde
tenemos que dividir el índice de precio de exportaciones entre el índice de precio de importaciones y es igual a 1.58, en donde en el poder de compra de las exportaciones tenemos 241.92 y en los efectos de la RTI pues podemos darnos cuenta de que son positivos, ¿no? Y en el GIB nos podemos dar cuenta de que hay un impacto positivo en el ingreso interno bruto, donde Emiratos Árabes exporta más de lo que importa. Bueno, ahora voy a hablarles sobre la relación de términos de intercambio e indicadores del sector externo, pero ahora de México. Igual como año base del 2018, en donde en el RTI podemos ver que hay un, un resultado de 0.47, en donde en el poder de compra de exportaciones tenemos 48.23 y en los efectos de la RTI podemos darnos cuenta que no sale negativo, entonces nos podemos dar cuenta de que hay un impacto negativo en el ingreso interno bruto, en donde México exporta menos de lo que importa. Las cifras del sector público de México, aquí podemos ver en gasto e investigación de desarrollo que igual, bueno, aquí nos podemos dar cuenta que en ambos países no se, bueno, aquí está primero, es que modificaron la presentación, pero bueno, aquí nos podemos dar cuenta que en México no se destina una gran parte del PIB en cuestiones de investigación y desarrollo, y en gasto público y educación sí destinan una parte en estos años un poco, pues más o menos grande, pero si los siguientes años, del 2017 en adelante, sí hubo una disminución. Y bueno, en las cifras del sector público de Emiratos Árabes, podemos ver aquí en gasto de investigación y desarrollo que igual que en México no se destina una gran parte para la investigación y desarrollo, y en el gasto público también tienen una parte un poco menor a la de México para la educación. Bueno, aquí en las tasas de interés podemos ver en la de México que ha tenido una disminución desde 1996 hasta la fecha. Bueno, en el 2018-2019 tuvo un poco una alza, pero casi desde siempre ha ido en disminución, y pues eso lo hacen los bancos para que la población se anime por adquirir un crédito, lo cual acelera la economía y se genera una mejor circulación. Y en Emiratos Árabes Unidos podemos ver que se ha mantenido bueno, se ha mantenido la tasa de interés, y eso lo hacen para mantener una estabilidad entre la oferta y la demanda, y tuvo una alta también entre los años 2018 a 2020 más o menos, y eso provocó inflación, pero igual de todas maneras se recuperaron y ya está decayendo otra vez su tasa de interés. Bueno, les voy a hablar aquí ahora de la inflación, en donde podemos ver en la de Emiratos Árabes ha tenido una caída y pues ha ido en disminución a lo largo de los años a partir del 2000 al 2019, y en el 2020 tuvo otra caída, entonces eso es bueno para Emiratos Árabes, y México ha tenido altas y bajas, pero igual va en disminución. Bueno, en la inversión extranjera podemos ver que México sí está por Un arriba minuto de para Emiratos concluir, Árabes, ya que chicos. sí, y México está por arriba de Emiratos Árabes en cuestión de inversión extranjera, y pues puedes pasarle a la siguiente, hermano. En ahorro igual México es superior a Emiratos Árabes, este, en transferencias también, en, aho- en ingresos igual, pero pues eso se debe también a la población que tiene México. Y Y como conclusiones, podemos decir que en este segundo avance notamos una clara comparación entre México y Emiratos Árabes, donde por un lado Emiratos Árabes tiene una base petrolera que es la que ha impulsado a tener una economía bastante buena, a pesar de su destinación muy baja en recursos de educación y investigación para el desarrollo. Y por otro lado tenemos a México, que trata de evolucionar hacia una mejor economía y calidad de vida para sus personas, ya que pues ha destinado una mejor cantidad de recursos del PIB a la educación, aunque en los últimos años ha tenido una baja.
pero pues es un país en desarrollo que tiene como principales socios comerciales a Estados Unidos y a países muy importantes con los cuales puede tener una mejor economía y un mejor desarrollo en el país. Y pues eso sería todo. Ok, bien, bien mejor esta presentación que la que habían subido. Solamente igual, ahí cuidado con los formatos de las tablas. Lo mismo que les comenté, ¿no? Deben de ser legibles. Si ya los números salen muy pequeñitos, ni modo, la tenemos que editar y entonces tenemos nosotros que mejorarla. Hay que incluir siempre en cada una de las tablas y cuadros, siempre, siempre, siempre la fuente de donde se obtuvo la información y las unidades. Por ejemplo, ahí en la inflación tiene de 0 a 14, pero no sabemos si son porcentajes, si son puntos base, etc., etc., ¿no? Entonces, por ahí echarle ojito para mejorar esa presentación antes de subirla al foro. Bien, chicos, vamos entonces, bien también la forma como llegaron a las conclusiones, sí retoman justamente lo que ustedes mismos estuvieron analizando. Vamos entonces al siguiente equipo, por favor. Bueno, buenos días compañeros, buenos días maestra. El día de hoy les vamos a exponer sobre Taiwán y México. La siguiente, por favor. Bueno, el plan de la presentación, vamos a analizar el comportamiento de ambos países durante un periodo de tiempo, pues para ver en dónde es más óptimo pues invertir. La siguiente, por favor. Bueno, y el objetivo principal de la presentación es que como economistas o futuros economistas más bien nos interesa analizar y hacer una comparación de ambos países con la información que veremos a continuación, como la que han expuesto nuestros compañeros para ese segundo avance y para así poder determinar en dónde conviene más invertir. La siguiente, por favor. Empezando por el PIB por sectores. Antes de comenzar, cabe destacar que Taiwán no es un país reconocido por la ONU, entonces encontrar algunos datos o si hay algunas partes vacías es por eso mismo que no están completos los datos. Y bueno, ahora sí, vamos a ver cómo el PIB en México no avanza de la misma manera que en Taiwán. Es decir, el crecimiento en Taiwán es mucho mayor que el que se da en México. Esto observando el total, pero también haciendo una relevancia en cuanto a cuál es el sector que más le aporta al PIB y la diferencia que hay entre estos dos países. Por ejemplo, en Taiwán casi siempre la industria y el comercio, aunque aquí no tenemos datos, es donde más aporta, a diferencia de en México, que sería los servicios y la industria. Ahora lo mismo sucede con este PIB, que es bueno, también se ve la diferencia abismal entre las cantidades totales al final del año y del crecimiento. Y esto también es debido a que Taiwán depende de China, entonces eso ayuda muchísimo al crecimiento de Taiwán, porque sus relaciones comerciales son con esto, pero les explicarán sobre ello más adelante. La siguiente. Ahora el PA, relativamente pareciera que tienen como la misma cantidad de población económicamente activa, o sea, en realidad las diferencias son por eso. Sin embargo, Taiwán se caracteriza porque su población siempre es mayor, o sea, mayormente productiva, entonces por eso se
se dice que Taiwán, perdón, Taiwán tiene los mejores resultados en cuanto al PIB y eso, y sobre todo en las producciones en comparación a México. Ahora la continuación de la tabla en la siguiente. Y pues también México se ha visto afectado por varias crisis, entonces, sobre desempleo, cosa que no sucedió en Taiwán, y esto es el resultado y se ve en las tablas, básicamente. Siguiente. Y sobre el comercio, hay unos puntos importantes de Taiwán, porque Taiwán es un destino muy atractivo para la inversión y ha estado en varios rankings, por ejemplo el de Doing Business y en el de Kearney, que es una consultora en donde siempre lo ponen en los primeros lugares para invertir. Y pues el comercio de Taiwán, aunque no están los datos, es muy fructífero debido a sus relaciones y a su ubicación. Y en México, aunque tiene al Telecán, algunos de esos, no es tan grande o no es en la misma medida que en Taiwán. Y Bueno, aquí nada más podemos ver qué es la balanza de pagos de México únicamente porque, como ya había dicho mi compañera, pues de Taiwán, como aún no es un país reconocido, hacen falta algunos datos. Y ya, empezando pasando al sector público, podemos ver que México en cuanto a educación, más o menos destina el mismo porcentaje que Taiwán de su PIB, pero a diferencia en investigación y desarrollo, empezaron en el año 2000 un poco parecidos, bueno, un poco superior Taiwán, pero México se ha mantenido así con el mismo porcentaje y Taiwán ha ido aumentando con el paso de los años. En cuanto a sus monedas, bueno, sí, a su tipo de cambio, sus monedas, pues México siempre se ha visto que ha tenido algunas crisis, altibajos en su moneda, a diferencia de Taiwán que se ha mantenido cerca del 0%, incluso en algunos casos ha sido negativo. Esto es del año 2000 al 2010 y estos son los últimos años que igual ha sido negativo en algunos casos de Taiwán. En cuanto a la inversión, como ya sabemos, México, su principal país es Estados Unidos y Taiwán podemos destacar que su país principal es Países Bajos en la industria manufacturera y eso incluso siempre ha sido Países Bajos de Taiwán y en un año de México fue España. En la transferencia, pues nos faltaron algunos datos, pero en México podemos ver las remesas y las utilidades remitidas al país de origen, que son estas de aquí. Y para concluir, podemos decir que Taiwán es considerado como un país pequeño y en desarrollo, al igual que su economía, pero gracias a sus exportaciones ha podido optimizar su economía y convertirse en un gran productor de productos electrónicos y de ese tipo, gracias a su alto nivel de industrias de capital y tecnología. Y para también, bueno, en el caso de Taiwán recomendaríamos invertir en la industria eléctrica, manufacturera y como un país innovador que es creación de programas, y en México en el sector en el servicio inmobiliario, el alquiler y la industria manufacturera. Entonces, igual como Taiwán aún no es un país reconocido por todos los países, y recomendaríamos seguir invirtiendo en México de momento. Y aquí están nuestras fuentes y sería todo. Ok, bien chicos, también me gustó más que su presentación anterior, nada más que al igual que todos los equipos, recuerden que hay que tener mucho cuidado con tablas y cuadros, ¿no? Otra cosa, a todos los equipos, la mayor parte de cuadros que he visto que agregan son los datos brutos, ¿no? Es decir, tal cual los millones de dólares o de pesos,
y en una presentación nunca se ponen así cuadros brutos. Esos cuadros en bruto se van al anexo y ahí se quedan. En este caso se quedan en su plantilla de trabajo. Lo que tienen que presentar son ya sea tablas donde hay información tratada, es decir, ahí sí me pueden meter, por ejemplo, las tasas medias de crecimiento anual, porque ya es un cuadro que ustedes hicieron, ¿no? El otro simplemente sacaron la información y la colocaron. Si tienen, por ejemplo, unas tasas de crecimiento de cada 5 años, ¿no? Y eso es relevante para explicarlo, pues sí se vale. Si a lo mejor tenemos estos datos, porque aparte nos piden series, es mucho mejor usar gráficas de tendencias, de líneas, de barras, que de una primera vista nos permita procesar esa información de la que ustedes nos están hablando, ¿no? Pero va para todos los equipos, ¿no? En general, porque lo noté. Y para ustedes ya saben, aunque se los machaque siempre, fuente de cada uno de los cuadros y tablas, unidades de cada uno de los cuadros y tablas. Muy bien, el que al principio dijeron, el país no es reconocido y por eso no está toda la información. En la parte introductoria, cuando nosotros vamos empezando, se vale hacerlo, ¿no? Va también para Grecia. Pero no en cada parte, esto no encontramos, esto no encontramos. Si no lo encontramos, ni lo mencionamos. Lo que hacemos es explotar lo que sí tenemos como información. Entonces, sí en la parte de la introducción, en un trabajo, en una tesis, en un trabajo escrito, se vale decir cuáles son estas limitantes que tuvimos para nuestro análisis, pero no durante todo el trabajo. Esto tampoco lo encontré, y esto tampoco, y esto no estaba disponible. No, eso fuera, que no nos quite tiempo. Hablamos sobre lo que sí encontramos y a eso que sí encontramos le extraemos el mayor juguito posible, ¿vale? Entonces, bien equipo, bien también las conclusiones. Ahí, a lo mejor lo que les faltó un poquito es meter esto que les solicité, que fueran investigando ya cuáles eran las calificaciones de riesgo, ¿no? Porque particularmente, por ejemplo, Taiwán, aunque efectivamente puede tener cierto riesgo porque es una economía, aunque es capitalista, es una economía que el gobierno decide, ¿no? Apoya a las empresas, quienes exportan, quienes importan, a quién le permiten invertir, a quién no, pero es una economía altamente rentable, ¿no? Entonces, efectivamente, tiene mayor riesgo, pero es de las economías asiáticas, ¿no? Los famosos tigres asiáticos, porque es de las economías más rentables. Entonces, sí podríamos decir, sí, ¿no? El crecimiento es tal, se recomienda, pero ojo con los niveles de riesgo. Y es importante porque para el siguiente trabajo, ¿no? El siguiente avance, pues justo ahí vamos a entrar con este tema del riesgo país. Bien, equipo, sí sumaron esfuerzos. Me agradó eso, que sí se nota que aunque hubo ahí reconfiguración, sirvieron para agregar y no para alentar el trabajo, ¿vale? Vamos con el siguiente equipo, por favor. Buenos días. ¿Ya pueden ver mi presentación? Sí, ya se ve. Así. Buenos días, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo C4 y les vamos a hablar sobre las cuentas nacionales de México y China. Nuestro plan de exposición es primero hablar sobre las actividades económicas por sectores, en donde podremos destacar el PIB y la población económicamente activa. Asimismo, hablaremos sobre la evolución de las principales cifras del sector público, en donde hablaremos sobre la educación y la inversión en innovación. Hablaremos sobre la evolución del tipo de cambio, en donde podremos hablar sobre la inflación, la evolución de la inversión extranjera directa e indirecta, el ahorro, el ingreso nacional, ingreso disponible y otros indicadores económicos que nos pueden ayudar a entender de una mejor manera las cuentas nacionales. El objetivo de nuestra exposición es analizar algunas variables macroeconómicas para poder explicar las cuentas nacionales de México y China. En primer lugar, hablaremos sobre el PIB por actividad económica. Aquí podemos observar que la actividad porcentual del sector terciario es aún mayor en ambos países. Este comportamiento se ve desde el año 2000 en México, pero es hasta el año 2013 que se ve en China. También podemos observar que la participación del sector terciario, del sector secundario en México es del 30% y en China es de más del 40% aproximadamente. El sector primario, aquí podemos observar que la participación en México es menor al 10% y en China es mayor al 10%. Esto lo podemos observar también en la actividad a precios corrientes. Los precios corrientes son los precios actuales.
esta medición de los precios corrientes se hace para realizar diferentes mediciones nominales. Un ejemplo de esto es el PIB y cómo este va cambiando a lo largo de los periodos anualmente, y estas fluctuaciones se dan por el alza de los precios o la inflación. Posteriormente lo podemos ver. Aquí podemos volver a ver cómo el sector terciario tiene una mayor participación en la economía de ambos países. Para el caso de China podemos observar que para finales del año 2007 el sector secundario y terciario tiene una misma participación. Lo mismo sucede en el año 2012. Ahora hablaremos sobre la población económicamente activa. Aquí podemos observar que existe una disminución de la población económicamente activa en el sector primario de China, pero este va a la par de un aumento en la población económicamente activa del sector secundario y terciario. En México podemos observar que la población económicamente activa dista mucho debido a que se tiene una mayor participación en el sector terciario. También podemos observar que aquí en México hay una gráfica que está en morado, que son las personas que son la población económicamente activa que tiene empleo, pero no se especifica. Esto se debe a que puede llegar a ser ilegal, y por eso observamos que solo en el año 2000 podemos obtener estos datos. Ahora hablaremos sobre los principales socios comerciales. Los principales socios comerciales de China son Estados Unidos, Hong Kong, Japón y Corea del Sur. En México son Estados Unidos nuevamente, Canadá y la Unión Europea. Ahora hablaremos sobre la educación en inversión respecto al PIB. Aquí podemos observar que el Banco Mundial no cuenta con datos desde 1999 de China. Por eso utilizaremos el gasto público. El gasto público es el gasto total que se realiza del sector público a lo largo de un año. Aquí podemos observar que el gasto público de México es del 16.27% respecto a la educación, y en China es del 26.32%. Para el año 2019 podemos ver que existe un crecimiento en esta inversión a la educación. Por ello, en México es del 25.96% y en China es del 34.12%. Esto también nos revela que hay una mayor tasa de alfabetización en China debido a que tiene una mayor inversión respecto a su gasto público. Aquí también podemos observar que la inversión en investigación y desarrollo es aún más grande en China que en México, debido a que en China creció más del 2%, lo podemos ver en el año 2018, debido a que es del 2.18%. En México este crecimiento esta inversión no tiene crecimiento, debido a que en el año 2000 es del 0.30% y en el año 2018 es del 0.31%. También podemos observar el tipo de cambio. El tipo de cambio es una referencia que utilizamos para saber el número de unidades a la que equivale nuestra moneda nacional. Aquí podemos observar un tipo de cambio real debido a que este es una variable más, a consideración nuestra, es una variable más verídica de lo que realmente ocurre en los países, ¿no? Aquí podemos observar la evolución de la inflación. El tipo de cambio tiene que ver con la evolución de la inflación, debido a que si el país tiene una evolución de su inflación muy grande, el tipo de cambio disminuye. Esto lo podemos ver en México y China, debido a que en el año 2000 México tiene una inflación galopante debido a que su inflación anualmente es más del 10%. Y China tiene una inflación moderada debido a que esta es menor al 10%. Para el año 2018 vemos que la inflación en México disminuye, pasando a ser una inflación moderada, al igual que en China. Aunque aquí podemos observar que China tiene una mayor inflación, pero esta inflación aún sigue siendo moderada. Bueno, ahora en el rubro de la inversión extranjera directa puede verse que la inversión extranjera directa de China es mayor que lo de México. Esto nos quiere decir que en China se establecen más empresas o filiales extranjeras. Bueno, esta inversión extranjera directa es un factor importante de la productividad y, por así llamarlo, es un pilar de la cooperación internacional entre economías. Además, a través de esta inversión extranjera directa se crean lazos económicos que fomentan el desarrollo de los países.
También se puede observar que en el caso de China, la evolución de la inversión extranjera directa ha tenido aumentos y caídas. Los aumentos podrían deberse al tamaño del mercado, la tasa de cambio real, el crédito y la educación, y las caídas por un aumento en la incertidumbre macroeconómica. Bueno, siguiente, por favor. Pasando al ahorro nacional, puede observarse que el ahorro nacional de China es mayor que el de México. Esto nos quiere decir que China posee una mayor cantidad de recursos para invertir en sí mismo o en otros países del mundo. El caso de China está aumentado a lo largo de los años con algunas caídas. Siguiente. Bueno, el porcentaje del PIB. En esta gráfica puede observarse que China dedica un mayor porcentaje de su producción interna bruta al ahorro que México. Siguiente, por favor. El ingreso nacional. En el caso del ingreso nacional puede observarse en la gráfica que el ingreso nacional de China es mayor que el de México. Esto nos quiere decir que el país asiático posee una mayor cantidad de ingresos provenientes de sus factores productivos que México. También se aprecia en la gráfica que el ingreso nacional de China ha ido en aumento en los últimos años. Siguiente. Ingreso disponible. Bueno, al igual que el ingreso nacional, el ingreso disponible de China es mayor que el de México, lo que significa que la sociedad china dispone de un monto mayor para su consumo o ahorro que la mexicana. Y el ingreso disponible aumentó a lo largo de los años. El siguiente. No, transferencias. En este aspecto, como se puede apreciar en la gráfica, el monto de las transferencias de México es mayor que el de China. Esto quiere decir que México recibe una mayor cantidad de dinero del extranjero en este aspecto. Bueno, esto se debe principalmente a la cercanía de México con Estados Unidos y pues de la situación actual de la migración. Bueno, siguiente. Ingresos por turismo. Bueno, en este caso los ingresos por turismo de China son mayores que los de México, ya que China también es un país de interés turístico. Los ingresos por turismo de México y China han aumentado a lo largo de los años, solo que en el caso de China ha representado algunas disminuciones. Bueno, siguiente. Bueno, las remesas familiares, como se ve en la gráfica, el monto por remesas familiares ha sido similar en ambos países, ya que en el caso de China, si bien hubo un periodo en que aumentaron, también hubo un periodo donde disminuyeron notablemente. Bueno, ya el siguiente, que queda poco tiempo. Bueno, los indicadores, otros indicadores económicos que consideramos es el índice de competitividad global, que mide los fundamentos microeconómicos y macroeconómicos de la competitividad nacional. México se encuentra en el lugar 46 y China en el lugar 28 del ranking. El índice de la percepción de la corrupción. El índice de la percepción de la corrupción define la corrupción como el uso indebido del poder público para beneficio privado. Bueno, México se encuentra en el lugar 138 y China en el lugar 87 del ranking. Bueno, el índice de confianza en inversión extranjera directa. Este es importante porque es una encuesta anual de ejecutivos de negocios globales que clasifica los mercados que probablemente traerán la mayor inversión extranjera directa en los próximos 3 años. México se encuentra en el lugar 17 y China en el 5º del ranking. Bueno, índice global de la brecha de género, que mide en 153 países la paridad entre hombres y mujeres en 4 áreas: salud, educación, economía y política. México se encuentra en el lugar 50 y China en el lugar número 103 del ranking. Y finalmente el índice mundial de innovación, que es un indicador que determina las capacidades y los resultados en cuanto a innovación de las economías del mundo. México se encuentra en el lugar 56 y China en el lugar 17 del ranking. Bueno, ya, lo último sería... Bueno, en este aspecto recomendamos invertir en China, ya que pues es una economía estable que ha podido superar sus crisis económicas, posee una inflación moderada, se le da un mayor peso a la investigación, por lo que tiene una mejor posición en el ranking mundial de innovación, es un país más competitivo, posee un mayor ahorro nacional para que asegura su crecimiento, ya que puede invertir en sí mismo en el mundo. Siguiente. Bueno, así, conclusiones. Bueno, podemos concluir que la moneda de China es más fuerte que la de México. También que la economía mexicana no ha tenido un avance tan grande como el de China. Que la economía china se enfoca más en las innovaciones, por lo que su sector económico tercero es más desarrollado que los otros. Y bueno, la economía mexicana se encuentra enfocada en las exportaciones y en el turismo, por lo que su innovación lamentablemente es baja. Y el sector primario de México es menor que el de China. Y ya. Muy bien equipo, sacaron bastante jugo del material que tienen. Me agrada su presentación, bien los cuadros. Por ahí Sofía ya no le va a tocar la siguiente exposición, ¿eh?
Pero muy bien, Sofía, ya la veo incluso como, ahí como la que da las noticias internacionales de economía. Muy bien, me gustó su trabajo, su desempeño. Bien, equipo, pero los mismos, ¿no? Los que les va a tocar el tercer avance, pues echarle muchas ganas, ¿no? Para que justo, pues este equipo ha ido bien desde el principio y pues justo para que se aproveche, ¿no? Me agrada su presentación, me agrada su trabajo. Bien, vamos entonces, igual que hayan recuperado los indicadores y que los hayan aprovechado justo para llegar a conclusiones, muy bien. Vamos entonces con nuestro último equipo. Sí, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Ya se ve muy bien. Ok, nosotros vamos a hacer análisis sobre México e India. Este es nuestro plan de exposición. Vamos a empezar por el objetivo general, el PIB histórico, indicadores de empleo, comercio, balanza comercial, sector público, tipo de cambio y al final las conclusiones. El objetivo de este análisis es analizar y comparar a México y India económicamente para poder ayudar a tomar una decisión en la inversión de estos dos países. Empezamos por su PIB. Su PIB tuvo un crecimiento mayor en India con un promedio de 8.58% y en México con un promedio de 2.38%. En el último año se ve una pequeña caída por esto de la crisis del COVID. Podemos ver que en su población presentan poblaciones más o menos iguales en comparación de activa e inactiva, pero en comparación de cantidad se puede ver que India es muchísimo más, tiene muchísima más gente activa porque tiene más población en el mundo. Es uno de los países más poblados del mundo. En su comercio, los principales socios de México es Estados Unidos, ocupando el 80% de sus exportaciones, al igual que en India no tiene un socio muy marcado como nosotros, sino que los principales son los Emiratos Árabes, China y Estados Unidos. En importaciones, igual junto con las exportaciones, México ocupa con Estados Unidos un gran porcentaje de sus importaciones. En la India, de igual manera, no tiene ningún socio muy fuerte o muy importante a comparación con México en sus importaciones. México lo que más exporta son partes eléctricas, manufactura de vehículos y aceites crudos. Lo que más exporta a India son minerales, diamantes y aceites de petróleo ya procesados. Los principales importaciones de México serían circuitos eléctricos y circuitos en general y aceites de petróleo ya procesados. Los principales productos importados de la India serían combustibles sólidos, oro y aceites crudos de petróleo. Y ahora mi compañera Mónica va a presentarles el sector público. En ambos países vamos a encontrar un déficit en el balance del sector público. Sin embargo, este es mayor en India. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a los ingresos petroleros, encontramos que estos son mayores en México. Al ser un país que exporta petróleo, India no exporta petróleo. Siguiente. Bueno, los ingresos no petroleros encontramos que estos superan, los de India superan a los de México a partir de 2007. El tipo de cambio, encontramos que la moneda de México es más fuerte que la rupia durante todo el periodo. Encontramos que en promedio el tipo de cambio en India ha crecido alrededor de 2.41% cada año. En México este aumento ha sido cerca del 4%. La tasa de interés encontramos que en ambos países, la tasa de interés real en ambos países es altamente variable.
Sin embargo, las mayores variaciones las encontramos en India. En India es importante porque pese a que la tasa de interés real se mantiene por encima de la mexicana durante todo el periodo, encontramos una caída drástica en el año 2010. Respecto a la inflación, encontramos igual que la de India es más variable que la mexicana. Encontramos que experimenta un incremento progresivo los primeros 10 años que estudiamos. En México, esta inflación se va a mantener debajo de los niveles de India, sin embargo, la llega a superar en 2017 y 2018. Y luego, bueno, la inflación en India vuelve a aumentar. Respecto a la inversión, encontramos que en México la inversión se destina principalmente a la manufactura, a los servicios financieros, al comercio, a la minería, a la energía y a la información en medios masivos. En India esta inversión va destinada al sector servicios, a las telecomunicaciones y a la fabricación de equipos de computación y de químicos. Bueno, aquí mostramos los principales socios comerciales de cada país. En México vamos a encontrar principalmente Estados Unidos, España, Canadá, Países Bajos y últimamente Japón. En el caso de India vamos a encontrar que sus principales son las Islas Mauricio, Singapur, Países Bajos y igualmente Japón. Bueno, respecto a la inversión que estos países hacen de forma directa, tanto en México como en India, encontramos que la inversión extranjera directa en India ha crecido en mayor proporción que lo ha hecho en México, donde se ha mantenido relativamente más estable. Sobre la inversión indirecta, esta inversión es altamente variable en India. En México encontramos una mayor estabilidad, si bien hay ciertas variaciones, estas son menores, menos drásticas. Bueno, respecto al ahorro y al ingreso, aquí estamos mostrando la comparación entre ambos. Notamos que en India ambos indicadores superan a los de México. Notamos que el ahorro es menor al ingreso en ambos países. Siguiente, por favor. Bueno, aquí mostramos solamente el ahorro nacional en ambos países, notando que se ha incrementado exponencialmente en India en los últimos 20 años, variación que no ha ocurrido en México. Sobre el ingreso, igual encontramos un aumento marcado en India, no tan notable en México, aunque a principios del siglo el ingreso nacional de México superaba al de India. En 2007 notamos que ya el ingreso de India supera al de México y México ya no ha podido alcanzar estos niveles. Bueno, respecto a las transferencias totales, notamos que las transferencias son mayores en India. Estas han crecido en promedio alrededor del 9.01%. En México este incremento solo ha sido del 8.42% en promedio. Entonces han incrementado mayormente en India. Bueno, ambos países van a contar con un nivel considerable de ingresos por turismo, ambos se encuentran en aumento. Sin embargo, encontramos que a partir del 2009 ya India ha superado los ingresos por turismo de México. Bueno, las remesas en ambos países son altas, encontrándose entre los países que mayor número de remesas reciben. Sin embargo, estas remesas son mayores en India. Además, el crecimiento medio de estas remesas en México va a superar el crecimiento de las remesas en India. Bueno, el pago de intereses, India paga más intereses que México durante todos los 20 años que estudiamos. Bueno, pues, esto podemos concluir que ambos países van a ser un buen lugar para la inversión, encontrando un número considerable de población económicamente activa, además de un tipo de cambio bajo respecto al dólar, lo que garantiza hasta cierto punto bajos salarios. Encontramos también un contraste importante en las importaciones y exportaciones petroleras, ya que India va a ser, bueno, es un exportador
de aceites de petróleo, México de crudo de petróleo. Esto nos habla del mayor desarrollo productivo e industrial que tiene India. Bueno, también encontramos que India cuenta con una mayor cantidad de fondos en ahorro que pueden ser invertidos. Sin embargo, debido a que su tasa de interés y tasa de inflación son mayores, esto hasta cierto punto desalienta la inversión. Ambos lugares son buenos para la inversión, sin embargo, esta podría ser más riesgosa en India debido a esto de su inflación y sus tasas de, bueno, su inflación es más variable. Bueno, sería todo. Gracias. Ok, bien, equipo. Por ahí, espérenme, déjenme anoto algo. Ok. Por ahí igual, Mónica, para el siguiente hay que, ya no le va a tocar exponer, no sé cómo le van a hacer. Ahí los demás del equipo, hay que subir también, la participación, ¿vale? Bien, muy bien, en general, chicos, y en particular de esta última presentación, quiero que noten justo cómo en sus presentaciones, en cada una de sus diapositivas, además de incorporar su gráfica, incorporaron un texto muy cortito, palabras claves, una frase, ¿no? Que justo eso es lo que les faltó a los demás, porque evidentemente ustedes son los que explican, ¿no? Ah, bueno, aquí podemos ver el PIB, el PEA, bla, 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 pero les falta eso, poner palabras clave que además den una idea, se les llama ideas fuerza, ¿no? Que den una idea de justamente cuál es la conclusión principal que estamos sacando de esa información, ¿no? Entonces, eso, muy bien por este equipo, justo por eso estos dos equipos los dejé al final, porque desde su presentación se puede observar que ya están un pasito más adelante, ¿no? En cuanto al análisis. Espero que igual al revisar los archivos de Excel también se observe ahí su trabajo. Si acaso, en el caso de sus gráficas, el único comentario, y va para todos también, lo mismo cuando manejamos los datos absolutos, forzosamente hay que colocar, si es moneda, tipo moneda, ¿no? Forzosamente. Es de repente a lo mejor un tanto chocante que tantos cuadros y entonces tenemos que ponerle formato, pero así es. En economía así tiene que ser, ¿no? No podemos solamente arrojar la información. No podemos solamente arrojar la información así tal cual, tiene que ser perfectamente claro cada cuadro y desde la primera vista ver si estamos hablando de miles de millones, de millones de millones, de billones de dólares, las unidades siempre, tasa de crecimiento, precio, si son costos, si es una tasa de interés, ¿no? Porque además no es lo mismo una tasa de crecimiento que una tasa de interés que una tasa de cambio, ¿no? Entonces, todo el tiempo tienen que verse muy claritas las unidades de lo que estamos hablando. Les decía, entonces, en general todos los equipos, bien, se nota que le echaron ganitas, no solamente a la recolección de su información, sino también a sacar más información. Una tarea que tenemos que ponernos siempre que estamos haciendo este tipo de análisis con muchas estadísticas es siempre el por qué. Entonces, ojito ahí también para los dos últimos equipos. Ustedes que ya están un pasito adelante, hay que echarle más ganas a esos por qué. Y en general todos, ¿no? Pero bueno, si algunos no tienen información completa, pues es muy difícil llegar a los por qué. Si no me graficaron y solamente me pusieron los datos estadísticos en unidades completas, es más difícil llegar, ¿no? Porque en una gráfica vemos rápidamente, aquí ya vimos que creció y bajó. O sea, sí, pero ¿por qué? ¿No? Y ustedes van a verlo, los que están tomando la cátedra INEGI, los que estén asistiendo a las conferencias que nos invita la facultad, ustedes verán que siempre, alguien que nos presenta una gráfica, un dato estadístico, nos dice, mejoró la situación, bla, 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 y nos dice por qué, inmediatamente. Pues se debe a que hubo más inversión, se debe a que en esa época hubo una crisis, se debe a que hubo un programa de promoción a la agricultura, siempre, todo el tiempo, ¿no? Justo la utilidad de la herramienta de análisis de rachas que les dejé, para los que no han visto el videíto, véanlo.
es encontrar estos puntos que nos hablan de procesos continuos, pero una vez que ya los encontramos, entonces nos vamos a buscar por qué, todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí vemos un proceso que es creciente, hay una tendencia desde el año 98 hasta el 2006. Ok, ¿por qué? ¿Por qué está creciendo el PIB? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué lograron esa racha creciente? No, al contrario, vemos que hay una tendencia a la baja. ¿Por qué? O sea, todo el tiempo pregúntense por qué, por qué, por qué, por qué, y busquen responder esos porqués, y eso justamente es el análisis, ¿no? De esa información estadística que estamos haciendo. Ahí por ahí, muy bien, ya todos incluyeron por lo menos su diapositiva de conclusiones, todos pudieron llegar a una recomendación, todos pudieron incorporar sus fuentes de información, independientemente del tipo de fuente de información que es. Si acaso por ahí, ojito, algunos con el plan de exposición me siguen poniendo la lista completa, ¿no? De su índice. Ese índice se queda en nuestro archivo de Excel en la hoja de trabajo, pero cuando hacemos una presentación, un plan de exposición solamente se articula alrededor de grandes bloques, y esos grandes bloques a su vez podemos también ponerles, por ejemplo, como subpartes, pero no arrojar una lista de 10, 15 puntos, porque si a ustedes les toca dar una conferencia, se aseguro que se echan a correr nomás de ver la cantidad de información que se va a presentar. En cambio, si nosotros decimos, vamos a hablar primero sobre la estructura productiva. En segundo lugar, vamos a hablar de su relación con el exterior, comercio exterior, inversión externa, etc., ¿no? Y finalmente vamos a hablar de cuáles son indicadores clave en materia de tecnología, educación, etc., ¿no? Entonces, son 3 grandes bloques. Desde ahí nosotros a nuestro plan de exposición ya estamos dándole un sentido a esa exposición, no nada más arrojando estadísticas y datos, sino que ya le estamos dando un sentido a cómo se van a organizar todas esas estadísticas y datos, y finalmente, al momento en que llegamos a nuestras conclusiones, pues nos queda muy clarito, ¿no? Por ahí, Miguel, ¿algún comentario que les quiera hacer a los equipos? ¿No todo bien? ¿O no puede activar el micrófono? Ay, creo que ya se me escapó. Yo lo había visto por aquí. Sí, creo que se le cerró el internet. Bueno, ya tendrán los comentarios de Miguel ahí en el aula virtual. Y pues ya son las 2, entonces lo dejamos hasta aquí. Les agrego yo también comentarios a sus archivos de Excel, para que ustedes puedan, si así lo deciden, corregir, modificar, cambiar. Ojo, para este avance, además, en su versión última de Excel que me van a subir, quiero que me coloquen junto al nombre de sus compañeros de equipo cuál fue el porcentaje de participación que tuvieron en el desarrollo de este avance. Este avance, como les decía, es el más pesado, el más fuerte. Entonces, justo aquí es importante saber cómo participaron en la elaboración de este trabajo, de este avance, y verán que los que le sacaron mucho jugo a este segundo avance, no les va a costar nada de trabajo la elaboración del trabajo final, ¿no? Entonces, nos vemos la siguiente sesión para dudas y para irnos poniendo de acuerdo en cómo va a ser nuestra última presentación del riesgo país, ¿vale? Ah, ya está por ahí Miguel. ¿Les quiere hacer algún comentario rápido antes de que se me vayan? Ya se escucha. Ya, ahora sí ya se escucha. Nada, igual como usted lo estuvo comentando, chicos, pongan atención por favor en cuanto a los análisis que van haciendo. La mayoría de los análisis que vi en las presentaciones del día de hoy fueron buenos. Hubo por ahí, como comentaron, Rosa, detalles con respecto a algunos análisis que fueron haciendo de arriba a abajo, subió, bajó. Pongan mucha atención en eso en cuanto a las presentaciones y en cuanto a sus tareas también. No había tenido la oportunidad, sinceramente, de poder checar sus tareas y sus trabajos. Lo estoy checando ahorita. Todos los comentarios de lo que han entregado van a quedar para el día de hoy, ya en todas sus entregas. Entonces, sí tomen en cuenta los comentarios que les haga la profesora o que les haga yo, porque al final, pues, es para ustedes, ¿no? Es su
Es lo que se van a terminar llevando de esta clase, ¿vale? ¿A qué va? Muchísimas gracias, Miguel. Pues muchísimas gracias, chicos. Y nos vemos entonces la siguiente clase para los acuerdos de nuestra entrega final, ¿vale? Que tengan un lindo día y un aplausito para todos ustedes. Me gustó realmente la diferencia de este trabajo al anterior. ¿Va que va? Nos vemos. Muchas chicos. gracias, maestra. Gracias, Excelente maestra. día. Ay, qué Adiós, bien. maestra. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Chao. Hasta luego, chicos. Profesora, disculpe, no sé si